Buenos días, bienvenidos a nuestra materia de cultura maya. El día de hoy vamos a dar inicio a los temarios incluidos en esta materia. El tema que tenemos a desarrollar al día de hoy se llama Teoría de la población de América. ¿Cuál es el objetivo de este tema? Bueno, el día de hoy ustedes deben de aprender a identificar cuáles son aquellas posturas o teorías que han surgido históricamente hablando para tratar de explicar de qué manera se llevó a cabo la población de América. Históricamente hablando, han surgido diversas teorías que apuntan a que el primer hombre en el mundo surgió en África. En base a esta teoría, luego entonces, ¿de qué manera el hombre de África llegó al continente de América? Hace muchísimos años, nuestro continente se encontraba completamente deshabitado. Por tal motivo, el poblamiento y el desarrollo cultural de este continente forma parte de una historia que es necesario reconstruir. ¿Por qué? Pues porque en ella se encuentran los elementos necesarios para plantear una explicación lógica que nos permita entender la gran variedad de culturas, pueblos y sociedades que se desarrollaron en lo que hoy es nuestro hermosísimo y bellísimo país, y así como todos aquellos países que integran y forman parte de este continente americano. ¿Okay? Esta historia se remonta de hace muchísimos años, unos 30 o 40 mil años, y constituye una de las más discutidas interrogantes de la prehistoria, cuya resolución apenas principia gracias al estudio, al análisis de diversas ciencias como lo son la antropología, la geología, la meteorología y otras muchas disciplinas que con el apoyo de la tecnología actual, de las técnicas modernas, pues ofrecen pruebas nuevas y confirman con otras que sin lugar a dudas es indispensable reconstruir todos aquellos datos que conforman la historia de estos acontecimientos que surgieron en el pasado, porque pues nos sirven para tratar de explicar nuestro presente. Vale la pena precisar que las primeras personas que poblaron este continente recibieron un nombre específico. Son los llamados amerindios. Luego, entonces, ¿qué se refieren los amerindios? Este término se utiliza para designar al conjunto étnico o racial de todos aquellos pueblos que inicialmente poblaron a nuestro continente americano. O sea, se les llama amerindios o raza amerindia o nativo americano o indígena americano o indio americano. En general, cualquiera de estos términos, repito y reitero, se utilizan para referir a aquellas primeras personitas que poblaron a nuestro continente. Conviene también considerar que fue precisamente estos amerindios los que lograron desarrollar las culturas americanas primitivas que dieron paso miles de años más tarde a espléndidas culturas diferentes entre sí en las diversas partes en las cuales se dividió originalmente este continente, como era Oasis América, Árido América y Mesoamérica, cada una de las cuales conllevó precisamente al desarrollo de importantes culturas. Históricamente hablando, podemos determinar que se pueden clasificar en dos
grandes vertientes, dos grandes corrientes, dos grandes teorías generales que tratan de explicar cómo es que se pobló el continente americano. Tenemos por una parte las teorías autóctonas y por otra parte tenemos lo que son las teorías alóctonas. Entonces son las dos. ¿Cuáles son las dos grandes corrientes o vertientes? La teoría autóctona y la teoría alóctona. Cada una de estas teorías tienen a sus representantes, a los autores que han defendido a capa y espada sus opiniones, sus investigaciones y sus descubrimientos. De ahí tenemos entonces la teoría autoctonista o la teoría autóctona, como su nombre lo dice, determina y defiende dentro de sus premisas precisamente que el hombre que habitó el continente americano no vino de ningún otro lado. Esta teoría defiende que surge y emana del propio continente. El defensor es Florentino Ameghino y ello lo dice en base al descubrimiento de unos vestigios realizados en las pampas de Argentina. Esta es la teoría autoctonista, pero no es la única. También existe la teoría aloctonista. Aquí podemos agrupar 3 ejemplos de las teorías que incluyen a los aloctonistas, que es la teoría asiática, la oceánica y la australiana. De la misma manera, cada uno de estas teorías tiene sus autores que los representan. De ahí tenemos la teoría del origen asiático, uno de sus más fervientes autores es Alex Herlinka, la teoría oceánica de Paul Rivett y la teoría australiana de Antonio Méndez Correa. ¿Ok? Pues ya tenemos identificadas las dos grandes rumbos, la autoctonista y la aloctonista, cada uno con sus correspondientes subdivisiones. A continuación, vamos a explicar algunas de las ideas principales que son defendidas precisamente por los representantes de cada una de estas teorías que he aludido de manera general. O sea, vamos a especificar un poquitito más a qué se refieren cada una de estas teorías. Tenemos entonces, como habíamos comentado, la primera gran corriente o vertiente para explicar la población de América. Tenemos a los autóctonos, a la teoría autoctonista, cuyo principal representante es Florentino Ameghino. Esta teoría afirma que el origen de la humanidad en el continente americano tiene su origen precisamente en este continente, específicamente en las pampas de Argentina. Él defiende a capa y espada que los hombres no se originaron en ningún otro lugar, sino que surgen y emanan de nuestro propio continente. Y él, para hacer tales afirmaciones, se basa en diversos estudios de Charles Darwin sobre el origen de las especies, asegurando que el hombre americano es resultado de la evolución. Y él para nada, él dice que no es cierto, que no vinieron de otros lados, que no vinieron ni de Europa, ni de África, ni de Asia, ni de Oceanía, sino que el hombre surge y emana de nuestro propio continente. Repito, este señor Florentino Ameghino defiende que los seres humanos no migraron, no vinieron de otros continentes, sino que los seres humanos del Nuevo Mundo nacieron aquí. Por eso se llama la teoría autoctonista. Y él se fundamenta en una serie de restos que encontró en las pampas de Argentina. Sin embargo, con el transcurso del tiempo y en uso y en apoyo de las diversas ciencias que he mencionado anteriormente y de las tecnologías modernas, pues se han determinado que esos vestigios antropológicos que él en un momento dado decía que eran del hombre, en realidad no corresponden al hombre, ¿no? Sino que pues a otras razas corresponden esos vestigios. Pero ahí está, la teoría autoctonista.
Tenemos, por otro lado, los alóctonos, las teorías aloctonistas que habíamos comentado, que en esta ocasión vamos a especificar a 3. Dentro de la primera teoría aloctonista tenemos a este personaje que ustedes pueden vislumbrar, que se llama Alex Herlinka. Este es un antropólogo y él decía dentro de sus premisas, dentro de sus investigaciones, que los primeros pobladores de América fueron cazadores paleomongoloides asiáticos que ingresaron navegando en balsas por el estrecho de Bering a finales de la glaciación, ¿ok? Hoy se sabe, después también en base a las ciencias y las tecnologías, que no precisamente pudieron haber pasado por balsas, sino que inclusive caminando por el istmo de Beringia pudo haber sido posible el pase de estas personas a nuestro continente, porque había una franja de tierra que quedó descubierta por el descenso del nivel del mar a finales del periodo Pleistoceno, y ellos pudieron haber venido, de hecho, sin quererlo, persiguiendo algún mamut, persiguiendo algún animal, porque acuérdense que en ese entonces pues eran nómadas y pues ellos perseguían animales para poder matarlos y poder comer. Luego entonces el cruce a nuestro continente pudo haber sido de la misma manera fortuito, sin tener la intención y el ánimo de, ay, voy a conquistar un nuevo continente, sino que ellos pudieron haber llegado a nuestro continente simplemente de manera fortuita, ¿ok? Ni siquiera tenían la menor idea de que habían llegado a un nuevo lugar. Aquí en la pantalla pueden ustedes vislumbrar precisamente lo que les estoy comentando. Es lo que defiende, las premisas que defiende esta teoría asiática. Acuérdense que en ese entonces pues pudo haber la posibilidad de que pasaran, y aquí en esta pantalla pueden ustedes vislumbrar el estrecho de Bering, y en realidad la franja de tierra pudo haber estado ahí, y ellos aquí persiguiendo algún mamut pudieron haber llegado a nuestro continente y poco a poco ir llegando e instalarse y estar llegando nuevamente a un nuevo lugar, a un nuevo continente. Aún ellos no tenían obviamente los conocimientos científicos para poder determinar en su mente que estaban llegando o colonizando un nuevo lugar, sino que ellos lo hacían por medio de un instinto de sobrevivencia, ¿ok? Esta es una de las teorías, y dentro de las semejanzas físicas que, que aboga esta teoría, podemos identificarlas. Dice semejanzas físicas entre los indios americanos o los amerindios y los asiáticos. Pues tenemos los cabellos lacios y oscuros, ojos con pliegue mongólico, almendrados o aparentemente rasgados, pómulos anchos y salientes, escasez de pelo en la cara, resistencia a las canas y a la calvicie, mediana estatura y una mancha mongólica. Entonces, si ustedes han visto algún bebé recién nacido, pues pueden identificar que en la parte baja de su espalda, pues tienen ahí una manchita que aquí en nuestra cultura maya creo que se le llama guá o algo así. Dicen que, ay, es que el niño está haciendo coraje, es muy berrinchudo, su guá está inflamado, su guá está hinchado. Bueno, eso es lo que dicen nuestras abuelitas, ¿no? Pero a eso se refiere esta mancha mongólica. Luego entonces tenemos plenamente identificado entonces esta teoría, la primera teoría aloctonista a la cual estamos haciendo referencia, repito y reitero, es la de Alex Herlinka, que él defiende la teoría del paso por medio del estrecho de Bering, y repito, no era un afán de conquistar, sino fue precisamente de una manera fortuita, de una manera casual, siguiendo su instinto de supervivencia. Tenemos aquí el mapa donde ustedes pueden observar la manera conforme a la cual estos defensores de esta teoría determinan, manifiestan y señalan que fue la posible ruta por medio de la cual se llevó a cabo la población de nuestro continente.
y hace mucho hincapié en las semejanzas físicas entre los amerindios y los asiáticos para poder defender esta teoría. Pasamos a la segunda teoría a la que estamos haciendo referencia en esta teoría alóctona. La corriente alóctona también maneja como otra de las teorías para tratar de explicar la población de América, la llamada teoría del origen múltiple, oceánica o multirracial, cualquiera de estos nombres se hace referencia a la misma teoría. ¿Y quién defendía esta teoría? Uno de los principales defensores se llama Paul Rivet, que es un antropólogo francés. Él, dentro de sus posturas, entendió que la llegada del ser humano a América se produjo por migraciones desde distintos lugares del mundo y en distintas épocas. O sea, dijo, sí, está bien, acepto parte de tu teoría, le dijo a los de la teoría del estrecho de Bering, pero considero que no fue la única manera conforme a la cual entraron. Esta teoría, como lo dice su nombre, de origen múltiple, defiende la idea de que fueron diversos lugares por medio de los cuales el hombre pudo haber llegado al continente americano por diversos motivos y por diversos medios y sobre todo por diversas épocas, ¿ok? Repito, aceptó la llegada del ser humano por el estrecho de Bering, pero añadió otras rutas. Él dijo que no solamente por el estrecho de Bering, sino que los seres humanos posiblemente también llegaron de la Polinesia, de Melanesia y Australia. ¿Por dónde? Pues por medio del océano. Acuérdense, aquí tenemos en este mapita, podemos ver algunas de las posibles rutas, que defiende esta teoría del origen múltiple, ¿ok? Dicen, no solamente, bueno, está bien, acepto que por el estrecho de Bering fue una buena opción, pero no creo que haya sido la única. Pudieron haber muchas otras rutas, muchas otras posibilidades y muchos otros tiempos, no solamente en un periodo, sino que fue algo paulatino que se fue llevando a cabo. Entonces, esta es la teoría del origen múltiple. Pero también tenemos otra teoría que se llama la teoría australiana. Esta teoría australiana es defendida por una personita que ustedes pueden ver en pantalla que se llama Antonio Méndez Correa. Según la teoría de esta personita, los australianos utilizaron sencillas balsas para llegar a Tasmania, las Islas Auckland y la Antártida. Él considera que este gélido continente habría sido atravesado cuando gozaba de un optimus climatus, o sea, cuando el clima estaba súper chévere y les permitió hacer este cruce, ¿ok? Es importante entonces tener en consideración que esta tercera teoría australiana también forma parte de la corriente aloctonista y aquí tenemos en pantalla una posible ruta que se haya seguido acorde a los defensores de esta teoría de Antonio Méndez Correa o teoría australiana. Y acá podemos verificar el pase y precisamente él dice que era un clima súper chévere que les permitió, acuérdense que en esos tiempos pues, había muchos cambios climáticos, y él dice y él considera, acorde a sus investigaciones, que pudo haber la posibilidad climática que favoreciera el pase del hombre al continente por medio de estas rutas. Entonces, reiteramos, existen diversas corrientes, dos grandes corrientes que tratan de explicar la población del continente americano, que son las teorías autóctonas, las teorías alóctonas. La teoría autóctona defiende el origen del hombre en el continente de América y uno de los personajes reconocidos es Florentino Ameghino con sus famosos restos en las pampas de Argentina. También tenemos la corriente aloctonista que defiende tres teorías, la asiática, la oceánica y la australiana. La asiática con Alex Rinka, la oceánica con Paul Rivet y la australiana con Antonio Méndez Correa.
de la información que se les ha proporcionado en estos momentos, vamos a poder tener los elementos necesarios para trabajar la tarea del día de hoy, explicando primeramente qué son los amerindios, cuáles son las dos grandes divisiones o dos grandes corrientes que intentan explicar la población del continente americano. Vamos del video que les he proyectado en un inicio, que se llama Origen del hombre americano, vamos a escribir nuestra reflexión personalizada. En la pregunta número 4 vamos a redactar en nuestra opinión, en nuestro punto de vista, por qué motivo pienso, creo, considero que se han presentado diferentes explicaciones acerca de cómo apareció el hombre en América. En la número 5 de mi reflexión de lo que he escuchado de las dos grandes corrientes y las 4 teorías correspondientes, cuál es la que más me ha convencido, y para tal efecto voy a explicar el motivo con una redacción completa, apropiada y cumpliendo las reglas de ortografía. Y también voy a llenar un cuadro comparativo con información relevante de las teorías alóctonas del poblamiento de América, especificando el nombre del autor, el nombre de la teoría y en qué consistió a grandes rasgos cada una de estas teorías. Por mi parte sería todo el día de hoy y vamos a trabajar recordando entonces que el tema que estamos desarrollando en la clase del día de hoy son precisamente las teorías del poblamiento de América, y el objetivo del tema, el aprendizaje que ustedes tienen que llevarse, el aprendizaje histórico que tienen que llevarse el día de hoy, es lograr identificar las diversas posturas o corrientes que han surgido para tratar de explicar la población de América. Gracias.